Bueno, y es que cuando hablamos de la apnea del sueño, y esto que nos caiga, porque muchos de ustedes, los caballeros, deben decir, sí, se relaciona con los ronquidos, con el cansancio, pero ¿saben qué? A nosotras las mujeres también la apnea del sueño podríamos relacionarla, por ejemplo, presión alta, gordura, y derivar esto en problemas de salud que nos pueden impactar muchísimo a nosotras. Por eso vamos a abordar este tema y hoy está con nosotros el doctor Carlos Estrada. Doctor, un placer tenerlo aquí como siempre. Un gusto, Patricia, estar con ustedes y este es un tema interesantísimo, realmente es muy interesante porque, como decías, sí, clásicamente lo que se ha buscado es pensar que son los hombres los que tienen apnea del sueño. Y no, las mujeres también tienen apnea del sueño y curiosamente las mujeres tienen dos factores. Uno que es la obesidad. La obesidad siempre va a ser el factor común tanto a hombres como a mujeres. Pero en mujeres hemos notado que la tendencia ha sido que conforme avanzan los años y la mujer ingresa a ese periodo que llamamos la menopausia, es donde más vemos casos. Pero curiosamente podemos verlo en mujeres que no son obesas. Entonces se convierte en un gran reto y por eso estamos acá para explicarles a ustedes cuándo sospechar de apnea del sueño en una mujer que puede ser delgada y que no ha sido porque subió de peso. Ok, primero quizá esculcar qué es la apnea del sueño, correcto, porque algunos conocen el término, pero otros no. Es una palabra que a veces se ha hecho popular, gracias a Dios se ha hecho popular, porque es un tema que tenemos que manejar. 1 de cada 3 ticos puede tener apnea del sueño, entonces es suficientemente importante como para manejar el concepto, pero a veces hemos notado que se utiliza la palabra apnea en forma indiscriminada. Apnea como tal significa dejar de respirar, pero hablamos de apnea cuando una persona realmente hace una pausa respiratoria, o sea, deja de respirar en la noche. Esto es interesante porque la noche, cuando dormimos, es todo un proceso, es interesantísimo, es un proceso donde relajamos nuestro cuerpo, el cuerpo llega a un estado de reposo básico donde podemos recuperar todo lo que hemos hecho durante el día a nivel muscular, a nivel cerebral, y el cuerpo literalmente tiene que estar en un punto como cero metabolismo, descansando. Curiosamente, el cuerpo está diseñado para que en ese momento, por relajación muscular, podamos tolerar que respiremos más despacio, con menos volumen, el corazón también baja su frecuencia y ese fenómeno se considera normal. Ahora, en algunos pacientes, porque han subido de peso, porque, decías ahora, porque son hombres, que eso se sabe que es por estadística, y especialmente el tema de hoy, que es en mujeres después de la menopausia, hemos visto que los músculos de toda la tubería que está a nivel de la garganta, que voy a pasar esta diapositiva para que la veamos acá. Que por cierto, vamos a invitar de una a todas las televidentes y amigos también que están ahí en casita, porque sé que este tema nos impacta a todos. 88-82-0606 para que puedan hacer sus consultas y aprovechar que tenemos aquí al experto en la temática. Para eso estamos y aprovechamos esta imagen. Vean que trajimos precisamente la imagen de una mujer. Vemos aquí que cuando uno está acostado, y esto es interesante porque siempre me preguntan, doctor, yo me duermo del lado izquierdo o me duermo del lado derecho. Sí, uno duerme, sí. Primer mito que quiero corregir, o quiero enseñar más bien, es que el 70% de la noche dormimos, digo yo, como Drácula, boca arriba. Y sin darnos cuenta, aunque empecemos así. Aunque empecemos de un lado o del otro, 70% de la noche dormimos en esta posición. Y eso es un problema porque si vemos en esta posición, la lengua, que sería, digamos, esta línea azul que está acá, la lengua tiende a irse para atrás y bloquea la entrada del aire a nivel de toda la tubería, que esto es como la parte alta de la garganta. Y los músculos que están en esta zona tienden a colapsarse. Lo vemos en esta imagen, mucho más bonito. Ven cómo se cierra. Y entra mucho menos aire, digamos. Puede llegar a un punto donde no es solo menos, es cero aire. O sea, se bloquea completamente. A ese fenómeno le llamamos colapso dinámico, porque es que los músculos, aquí, al estar relajados, precisamente es donde se cierra y aquí no estaría oxigenando nada. Aquí no entraría cero aire. Y si entra cero aire, tenemos un fenómeno muy curioso, que es que al cerrarse por colapso dinámico, ¿qué es lo que va a suceder? No va a entrar aire al pulmón, o sea, va a caer, la cantidad de oxígeno que entra al pulmón es mucho menor y nuestro cerebro tiene un sensor que dice, me estoy ahogando. Eso es literalmente lo que está sucediendo. Estamos ahogándonos, hagamos algo. Y ese hagamos algo usualmente es abrir rápidamente la tubería, o sea, que se haga una apertura muy brusca y es lo que clásicamente hace consultar al paciente, que es cuando ronca. El ronquido es un mecanismo de defensa para abrir rápidamente la vía respiratoria y que el paciente vuelva a respirar. Eso dura unos 10 segundos. O sea, como una reacción del cuerpo. Es una reacción defensiva. Por eso siempre digo, roncar no es normal. Cuando un paciente ronca, o tiene una enfermedad a nivel nasal, o sea, una enfermedad, digamos, de vía respiratoria superior, o está generando este fenómeno y el ronquido lo que da la señal de alerta de que el oxígeno llegó a un nivel tan crítico como para que el cerebro despertara esos músculos y los activara. Entonces es un mito cuando decimos que no, es que yo ronco porque lo heredé de mi papá, o sea... Segundo mito de hoy. Segundo mito, roncar no es normal. Cuando se nos ha enseñado, porque todos hemos dicho, qué rico que está durmiendo, velo cómo está dormido y ronca como una locomotora. Eso
Eso más bien es al contrario. Una persona que ronca está generando este fenómeno, sea por colapso dinámico o por otra opción, que es que tenga amígdalas muy grandes, por ejemplo, o que la misma lengua esté obstruyendo, porque ya son obstructivos, que tienen bloqueo por estructuras. Primera pregunta, tenemos aquí un caso de un muchacho de 17 años que nos comenta que tiene que dormir literalmente sentado, boca abajo, porque si duerme de lado o duerme boca arriba, correcto, se pasa ahogando y pasa despertándose durante toda la noche. Aquí retomamos el concepto de que es una enfermedad muy frecuente en hombres. Se decía clásicamente que era de hombres para arriba de 30 años, que suben de peso, pero lo hemos visto en jóvenes, que este muchacho no sé si será que tiene sobrepeso, pero lo hemos visto en muchachos jóvenes, usualmente son muy delgados, con cuellos muy largos. ¿Por qué? Porque si vemos esta imagen, entre más largo el cuello, más posibilidad de tener zonas de colapso, especialmente esta zona para acá. Entonces, un hombre joven que ronca mucho, mucho cuidado, porque puede ser que esté generando ese ronquido en forma defensiva. Y hemos tenido pacientes, para que todos los que nos acompañan en casa se hagan una idea. Lo normal, Patricia, es tener al menos 5 eventos de estos por hora. O sea, nosotros dos, sin tener apnea del sueño, podemos hacer 5 eventos donde dejamos de respirar y es normal. ¿Se considera normal? O sea, ahí no hay que asustarse. No habría que asustarse porque, como decía ahora, el cuerpo se relaja cuando estamos en el sueño y es posible que dejemos de respirar por periodos muy pequeñitos y no pasa nada. Pero en esas apneas no nos damos cuenta cuando estamos durmiendo. Estamos, como explico yo a veces en la consulta, inconscientes. Se nos desconecta la computadora, no tenemos ningún tipo de sensor que nos active porque es normal en ese sentido. Ok, Carlos, ¿qué pasa, por ejemplo, otra consulta de una televidente, que esto puede ser que le pase a algunas otras también, ¿verdad? Que ella dice que durante la noche más bien se pasa ahogando mucho, ¿verdad? Ahogos que de repente la asustan y dice, voy a tener un infarto. ¿Cómo saber? Qué dicha que lo menciona de esa manera. Resulta que entonces, imaginemos a esta persona que dejó de respirar. El ronquido es la primera señal, pero si yo tengo un paciente que hace no 5 eventos, hace 30, hace 60, he tenido pacientes que hacen hasta 70 o más eventos por hora, quiere decir que cada 10 segundos hacen una pausa de estas, puede ser que llegue un momento donde no respiran del todo. Y ese fenómeno hace que se levanten como asustados, como con una bocanada de aire, como si estuvieran saliendo de una piscina. Y yo siempre lo explico como si fuera una piscina. Sí, como ahogado. Porque precisamente, si yo hago este fenómeno, nos imaginamos todos, ¿qué pasa si yo te dijera ahorita, te voy a meter en una piscina, Patricia, de 20 metros de profundidad? Te amarro al fondo de la piscina. Qué mal. Y te digo, espérese hasta que yo diga, cuando te corte la cadena... Así vas a salir. Vas a salir, la reacción? Muy desesperada, con ganas de matarme, claramente. Y esa desesperación se traduce también a nivel cardíaco. Un corazón muy acelerado, como si estuvieras... Y por eso es que ligamos al corazón. Correcto. Precisamente este tema, muchas veces me dicen, doctor, es que estoy cansada, un síntoma importante, me siento como que no he dormido bien. Es cierto, nosotros buscamos cuando damos la terapia que el paciente recupere esa parte, que baje de peso, pero lo más importante realmente es la protección a nivel de corazón. ¿Por qué? Porque esa paciente o ese paciente que hace esos bajonazos, cuando sale con un corazón muy acelerado, con la presión muy alta, y eso estamos hablando que puede suceder, dijimos, hasta 70 veces por hora. Híjole. O sea, que es un paciente que no va a dormir y además está acelerando su corazón. Y el ritmo del corazón va chucu, 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 chucu. Entonces, por eso, en la escuela de medicina nos enseñaban a nosotros hace muchos años, cuando no se hablaba tanto de este tema, se nos decía, clásicamente el paciente que se infarta llega en la madrugada. ¿Por qué? Porque está saliendo de un fenómeno de estos. Es muy probable que esos pacientes... sí podríamos eventualmente tener un impacto por esta situación. Este fenómeno se ha asociado al riesgo cardiovascular, o sea, infartos, arritmias, crecimiento de corazón, esos corazones grandes que muchas señoras dicen, qué raro, en la consulta me dijeron que mi corazón creció. ¿Y por qué? Carlos, a propósito de esto, impresionante, porque justamente el comentario de otra televidente y esto, bueno, y vamos a ver qué recomendás hacer, porque a lo mejor podemos matar hasta al marido, literalmente, porque ella dice, ¿verdad? Ella dice que el marido ronca tremendamente, ¿verdad? Pero algo descomunal, que claro, llega un punto en que uno quiere matar al marido porque no la deja dormir, pero espérate, porque entonces ella ya donde entra en desesperación, levanta al marido, lo despierta y la reacción del marido es lo que comentábamos y muy demasiado agitado. ¿Hasta qué punto sea, cómo manejar eso? Es interesante porque, bueno, ahora vamos a hablar de cómo se trata. Esto se trata, y comercial importante, se trata, se corrige y el paciente mejora radicalmente. Si hay una enfermedad que manejamos en neumología, donde el paciente mejora, es esta. Pero es interesante, por dos cosas en ese comentario, esa consulta que nos hacían. Número uno, se considera una causa de divorcio. Es interesante, ¿por qué? Porque en el modelo que me estabas diciendo, sucede que la mujer entonces ya no duerme bien porque está pendiente de su marido que está roncando, no la deja dormir porque está roncando. Entonces, ese fenómeno de despertarse o despertar al marido
es causal de que primero pase al sillón de la casa y luego va para afuera. O sea, y se reconoce que es una causa de divorcio. Y curiosamente, cuando iniciamos las terapias, vean qué curioso, y esto realmente está reportado, cuando se inicia la terapia, hay una mejoría en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque ya la señora duerme bien, o el esposo también, porque si la mujer es la que está roncando, pues viceversa. Molesto va a ser molesto, va a ser incómodo. Sí, claro. Y segundo, como ya el paciente duerme mucho mejor, también mejora el estado de ánimo, porque es interesante. El carácter. Imaginémonos a una persona que no duerme bien en toda la noche, va a andar irritable, va a andar con ganas de matar a todo el mundo, en los trabajos los vemos, todo el mundo sabe quién es el compañero que siempre anda de chicha, anda bravo. Puede ser que esté relacionado con un fenómeno de estos. Y curiosamente la menopausia, a veces se condena mucho a la mujer y dice, es que como estás en la menopausia, entonces andas más irritable, entonces andas más cansada. Puede ser que en una mujer estemos teniendo este fenómeno y que no sea solo por el hecho de que está en la menopausia, sino que hay una causa real que podemos buscar. Ahora, ¿qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con los niños pequeños? Porque hay una mamá preocupada que también nos está escribiendo y nos dice que el pequeñín ronca demasiado, ¿verdad? Tiene 4 meses, por cierto, es muy chiquito, un año y 4 meses. Entonces, dice, ¿será que tengo que preocuparme? ¿Será que tengo que corregir algo? Aquí cambia un poco, porque estamos hablando de una enfermedad, clásicamente lo que hemos descrito es en adultos, en niños tenemos dos opciones. O tienen una obstrucción formal, o sea, tiene amígdalas muy grandes y se corrige con cirugía en forma rápida, o tiene algún fenómeno que le hace que haga las pausas respiratorias, está muy pequeñito. Mi consejo, que es muy puntual para esta consulta, es que si haga la valoración, necesita una valoración, sea dirigida por neumólogo pediatra o por otorrino. ¿Por qué? Porque ese caso en niños usualmente tiene que tener algún tipo de fenómeno tanto obstructivo o si hay algún grado de inmadurez por lo que no está respirando bien. Por eso es que hay que verlo diferente. No es digamos, la clásica presentación de la persona que subió de peso, que tiene, digamos, es adulto. otro caso, sí es importante que consulte de forma temprana porque si es obstructivo se corrige muy rápido y si no hay que buscar una causa. Bien, tenemos otro caso también. En este caso nos comenta un muchachito joven que el papá tiene 44 años, pero dice que él cae en la cama, ¿verdad? A dormir. Y al minuto está roncando y esto es parejo durante toda la noche. Si esto hay que checarlo y revisarlo. Correcto. Ve que comentábamos, es una enfermedad tan frecuente como 1 de cada 3 ticos. Y que lo ve uno normal. Y ya lo consideramos normal. Culturalmente hemos aprendido todos, qué rico que duerme papá, después del clásico se durmió en el sillón y roncó. Está feliz, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces es interesante porque nos hemos acostumbrado a que esa siesta de domingos, siesta, digamos, prácticamente todas las tardes, cuando ronca es que qué rico que está durmiendo. Es que durmió pleno, sí. Y que durmió bien. Sí. Al contrario, cada vez que ronque está cortando el sueño, está fragmentando el sueño. Y muy interesante, porque él dice que apenas se queda dormido, ronca. Cuando un paciente tiene deuda de sueño, o sea, no es que dejó dormir hace 2 meses, sino que tiene años de estar con este fenómeno, claramente va a tener siempre como ese fenómeno de que no durmió bien la noche anterior, entonces va a estar siempre cansado. Y por eso vemos que prácticamente pone la cabeza en la almohada y se queda dormido. Y además empieza a roncar porque entra muy rápido a la fase más profunda de sueño, que es donde está relajado, y como está más relajado, vuelve a roncar. Entonces es un círculo vicioso que sí tenemos que romperlo. Ok. Ahora, otro caso, y a propósito de la menopausia que mencionaste, una mujer de 49 años que nos dice que en este proceso menopáusico engordó de peso, ¿verdad? Pero dice que durante las noches, cosa que nunca le había pasado, se ahoga. O sea, entonces no sabe si esto tiene alguna relación quizá con la apnea o no, o con la menopausia. Podría ser los 2 factores, como explicábamos ahora. La menopausia como tal no implica un aumento de peso, eso es importante diferenciarlo, ¿verdad? No necesariamente una mujer que entra a la menopausia tiene que aumentar de peso, pero en el caso de esta señora, si aumentó de peso, entonces tiene los 2 factores de riesgo, sumados a la edad, porque la edad también implica que toda esta tubería se va haciendo un poco más laxa, menos fuerte, y esos músculos se tienden a relajar y colapsar más fácil. Pero en el caso de ella tendríamos 3 factores que, sumado a la obesidad, importante, harían más posible que tenga la apnea del sueño, y eso, importantísimo, se corrige. Se corrige como identificando el fenómeno, no como algo normal. Si ella ya se está ahogando, repito, quiere decir que ya está en una fase más severa. Hay que consultar. Y habría que hacer una consulta rápida, exacto. La idea es generar un mensaje de que la consulta va dirigida a que esto que estoy explicando es un fenómeno mecánico, como decíamos ahorita. O sea, es un bloqueo. Podemos corregirlo en una forma mecánica, que eso es parte de lo que queremos explicar como entrenándonos. También. Es con terapias que permiten abrir la vía respiratoria. Y yo siempre explico porque cuando la gente revisa en internet, porque ahora todo el mundo se mete en internet y ve apnea del sueño y entonces salen unas mascarillas horribles, grandísimas, y dice, bueno, doctor, pero me van a poner eso como si yo estuviera como en una unidad de cuidados intensivos. No. Tenemos mascarillas muy adecuadas, usualmente son nasales. ¿Qué es lo que hacemos? Meter aire a presión.
Ok, vamos a ver otro caso porque también hay una mujer que está preocupada, tiene 44 años, hace 13 años tuvo su primer embarazo y posterior al primer embarazo ella empezó a roncar y a ahogarse durante las noches, y no ha parado, tiene ya 13 años desde ese inicio. Aquí tal vez hay un punto interesante que es que en el embarazo normalmente la mujer tiende a subir de peso. Hago la aclaración que no es porque suben grasa corporal, usualmente es porque retienen más líquido. Se estima más o menos unos 9 litros extra que va a tener al final del embarazo. Cuando salen del posparto, muchas mujeres tal vez no se cuidaron mucho durante el embarazo y sí subieron grasa corporal. Este fenómeno tiene que ver con aumento de grasa, ¿verdad? Estoy hablando claramente que es aumento de grasa. Entonces, si una mujer aumenta de grasa y en el posparto tal vez mantuvo ese peso que, digamos, que quedó posparto, más el cambio hormonal que sufrió durante el embarazo, puede ser que sea más frecuente que haga apneas. Curiosamente, las embarazadas, cuando empiezan a subir de peso, también roncan. Es interesante, si muchas embarazadas nos están viendo ahorita, usualmente es el tercer trimestre, o sea, ya cuando empieza como llegando la parte final del embarazo, ya el esposo empieza a quejarse que qué raro, está roncando. Clásicamente la mujer, por incomodidad, por digamos el crecimiento del abdomen, tiende a dormir de lado. Entonces tienden a minimizarlo un poco, pero si se pone boca arriba, usualmente van a roncar. Entonces, para que nos demos cuenta que ya solo por el hecho del embarazo, por los cambios hormonales que se dan en el embarazo, esos tejidos tienden a estar más hinchados y puede también más obstruirse. Fácil cerrarse. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con otra señora que nos escribe? Ella dice que tiene 64 años y que de repente, bueno, 64. Lo que le pasa en este último año, que la tiene realmente mal, es que amanece agotada, siente que duerme mal, siente que suda mucho, o sea, y siente que se ahoga nuevamente, que es recurrente en todos estos casos, todo ¿verdad? Lo mencionado. Sí. Interesante, mujeres, yo siempre explico, cuando vemos apnea del sueño en hombres, se dice que siempre están como muy dormidos durante el día. Son el clásico compañero de trabajo, el amigo que siempre está como dormido, que si lo dejamos solo un rato se durmió. En mujeres, por eso digo que la menopausia es un gran tema, en mujeres clásicamente lo que están es cansadas. No tanto que se queden dormidas, van a andar cansadas. ¿Cuántas mujeres en menopausia no se sienten cansadas? Es muy difícil saber cuántas de ellas van a tener este fenómeno. Pero uno puede asociarlo a otros fenómenos. Por ejemplo, que sí se anden quedando dormidas, como dice esta señora. En todos los casos, como hemos visto, los que nos están acompañando, todas las consultas que se han hecho, todas mencionan o que ronca o que siente como que no puede respirar. Como que se ahoga. Como que se ahoga. Sí. Importantísimo reconocerlo. Vean que no lo estamos diciendo nosotros acá ni lo pusimos en una lista. Todas las personas que han hecho la consulta lo dicen. O ronca o deja respirar. Y aquí tenemos otra consulta, y en este caso el marido es el que está consultando, porque dice bienvenido. La esposa tiene 34 años y que tiene problemas de hipertensión y es diabética, pero que ronca como un tráiler, esa es la queja del marido en este instante, pero que sí estas dos condiciones tienen un ligamen con el ronquido. Claro que sí, decíamos ahora, es como si yo te agarrara y te metiera en una piscina, te amarrara en el fondo de una piscina y después de unos minutos te dejara salir. Va a salir con mucha ansiedad, con una frecuencia de corazón mucho más alta y por mucho la presión se va a subir. Entonces, clásicamente vemos mujeres que se les sube la presión, especialmente en la mañana, o amanecen con dolor de cabeza, les toman la presión en la mañana y está muy alta. Esa mujer, especialmente en mujeres tan jóvenes como esta señora, es importante evaluarlas por este fenómeno. Inclusive, hago otro comercial. Cuando uno aborda pacientes con presión alta, que tal vez es el tema de la consulta del señor, fuera del ronquido. Correcto. Decimos que el paciente con presión alta, clásicamente, después de los 40 años, se considera que era por herencia, porque digamos que le tocaba, si podemos decirlo así. La hipertensión. Ajá. Pero en personas, hombres o mujeres menores de 40 años, siempre buscamos causas. Sí. Y actualmente las causas que buscamos, desde la principal que buscamos, es esta que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque la apnea del sueño es una causa muy frecuente y que tiene que ver con aumento de peso. Como decía este señor, mi esposa ronca como una locomotora, como un tráiler, me decía una vez, como un tráiler que va bajando por una autopista. Bueno, sí, así se va a oír toda la noche, así como si estuviera compresionando por toda la autopista. Porque lamentablemente no hay minuto en toda la noche donde no se genere el fenómeno. Ok, tenemos otra consulta. Dale, en este caso es una señora que se preocupa por la chiquita que tiene 11 años, a ella la operaron de las amígdalas porque una de las causas por las cuales decidieron era que roncaba mucho. Correcto. Después de que le quitaron las amígdalas, bajó, por supuesto, el tema de la roncada, aunque no dejó al 100%, pero no duerme, se ahoga mucho, no duerme bien. Aquí vamos a introducir un concepto muy bonito que es que en apnea del sueño, la apnea como tal, inclusive si la buscan en internet y demás, se llama apnea obstructiva, ¿sabes? Por bloqueo, porque dijimos es un bloqueo. El bloqueo puede ser
mecánico, o sea, por amígdalas, que son como poner dos pelotas grandes en el medio de la vía respiratoria, entonces van a bloquear obstructivamente, o sea, es una estructura que está ahí metida. Pero puede ser por colapso, dijimos que esto se colapsa. Entonces puede ser que en esta paciente, aunque sí está muy joven, hago la salvedad que es muy pequeñita, sí, pero puede ser que aunque retiremos las estructuras, los tejidos siempre colapsen. Okay. Eso es muy interesante porque tengo pacientes que llegan a la consulta exactamente con ese caso. Me dicen, doctor, a mí me operaron, me quitaron las amígdalas porque yo roncaba. Correcto, está perfecto. Pero ¿por qué sigo roncando? Bueno, porque resulta que en la noche, aunque usted no tenga esas estructuras ahí bloqueando, los tejidos, o sea, los músculos de la garganta tienden a cerrarse porque están muy flojos. Flojos en el sentido de que cuando usted está relajado, porque subió de peso, porque está en la menopausia, o introduzco otro concepto, porque consumió alcohol, que es un tema interesante. Bueno, sí. Cuando consumen alcohol, aumenta 5 eventos más por cada trago que consume. Por eso es que roncan tanto cuando hay ingesta de alcohol. Correcto, ese es un tema que siempre nos lo dicen. Doctor, qué raro, mi esposo cuando se toma un par de tragos, ronca más. Exacto. Y eso es así, porque decíamos ahora, normal, 5 eventos por hora. Cada trago que consume, una cerveza o un trago, etcétera, cada trago aumenta 5 eventos más. Y se dice que un paciente tiene apnea del sueño cuando tiene de 5 en adelante. O sea que si yo tengo un tomador usual que se toma 2 tragos, ya está en un rango casi de 20. Híjole. Y eso es importante porque quiere decir que va a ser 20 eventos por hora. O sea que más o menos cada 15 segundos hace una pausa de 10 segundos. Claro, la pregunta del millón que ahora después me la vas a contestar es, ¿cómo sé que tengo? Si tantos tenemos esta apnea del sueño obstructiva, ¿cómo lo sé? Para evitar todo esto que estamos viviendo. Pero quiero primero contestar la pregunta de otra televidente que está preocupada por su hijo, tiene 40 años, pero dice ella que desde chiquitín ha roncado toda la vida. Pero ahora a los 40 el ronquido es pavoroso porque se ahoga y porque tiene miedo de que le dé un infarto y se quede muerto ahí en el sitio. Y ese miedo, créame que es tanto de ella como mío ahorita, digamos. Porque sí es real. Sí es real. Okay. Vean qué curioso. Puede ser que ese muchacho sea un adolescente de los que te mencionaba ahora, que tienen una tubería, o sea, la entrada de la vía respiratoria más larga, siempre roncó porque tenía más posibilidad de colapso o tenía una lengua muy grande. Cruza la línea de los 30, que eso es lo que se describe a nivel mundial, que los hombres cuando cruzamos la línea de los 30, por muchos cambios en la vida laborales, familiares y demás, baja la rutina, deja de hacer ejercicio, sube de peso, factor importantísimo, y entonces este muchacho de 40 años es un hombre jovencísimo que ya está roncando, está haciendo pausas respiratorias y claro, el riesgo es que tenga hipertensión y que eventualmente en una de esas pausas, en una de esas salidas de profundidad de esa piscina que comentaba ahora, que es como que sale ansioso, tenga un infarto, tenga una arritmia. Entonces, digamos, la angustia es real y esta madre está preocupada de una cuestión que, repito, cuando las personas que nos acompañan ahorita han visto a un familiar despertarse o salir de un ronquido severo, ahogándose, realmente uno lo que ve es un paciente que está como literalmente al otro lado. Y eso es importante por el temor que les da cuando lo ven. Ahora, aquí hay otra consulta de otra televidente, y quizá esto para que nos aclare a todos el panorama, porque él dice, más bien es un caballero, que él ronca muchísimo, pero al día siguiente amanece como con la garganta inflamada, con dolor en la garganta. Entonces, realmente hasta cuando traga la saliva o comida le duele. Claro. ¿Esto puede ser un factor que se ligue, digamos, al ronquido? Parte de las preguntas que hacemos, porque hemos mencionado algunas, si ronca, si deja de respirar, hay una pregunta clásica que es, cuando usted se levanta en la mañana, siente la boca muy reseca o siente como que le arde o le molesta. Hay 2 factores. Número 1, imaginémonos a un señor, no sé si el señor que nos hace la consulta tiene un peso promedio de a través de unos 80, 90 kilos, roncando literalmente como un tráiler bajando una cuesta, o sea, toda la noche. La vibración de las paredes, yo siempre explico que eso es como que lo agarren a golpes. Sí. Y uno lo puede ver, y los invito a todos a que lo hagan en casa. Todos los pacientes que roncan, que abran la boca frente a un espejo y se traten de ver la campanilla. Usualmente son campanillas muy largas y en algunos hasta se ven como moradas, de estar golpeándose, como si estuviera como un saco de boxeo que lo están golpeando y golpeando. Ese fenómeno, hagámonos la idea que se va a dar a nivel de toda la tubería, toda la vía respiratoria va a recibir esa vibración y eso hace que el paciente sienta como que le hubieran golpeado o le hubieran maltratado la garganta. Y es real, eso existe. Se puede asociar también a enfermedad por reflujo, que es interesante. El paciente que tiene apnea del sueño tiene más riesgo de hacer enfermedad por reflujo. Entonces, además de golpearse, pueden tener quemadura literalmente por ácido y eso es un factor que se combina en hombres especialmente. Ahora, aquí hay otra preocupación, en este caso de una hermana de un muchacho que tiene 20 años, un muchacho muy joven, que ronca muchísimo, pero que también tiene un factor de riesgo, que es la presión alta. Entonces, claro. ¿Cómo puede impactarle esto a su salud, si puede ser negativo? Realmente me tiene muy motivado ver que muchas de las consultas son de pacientes jóvenes. Esto es interesantísimo gracias a Dios, sí. Eso es importante porque son pacientes que, repito, recientemente tuve la experiencia de un paciente de 20 años que llegó a los 30, o sea, lo conocí 10 años después, y le dijeron que era hipertenso. Usted es hipertenso, tranquilo, nada más tome tratamiento y esa es su rutina.
Incorrecto. Un paciente joven, siempre buscamos por qué. Claro. Si yo tengo un paciente joven, 20 años, como este muchacho, que está roncando, que hace pausas respiratorias y tiene hipertensión, ya el proceso se dio. O sea, estamos viviendo este fenómeno que explicamos ahorita en un paciente que ya llegó al punto donde ya es hipertenso. ¿Cómo se corrige? Interesantísimo, porque se corrige, logramos identificar si es que tiene o no el fenómeno de apnea del sueño y hay tratamiento para esto. Entonces, siempre digo, pacientes jóvenes, que eso es lo que me gusta de las preguntas que hemos escuchado, pacientes jóvenes mejoran montones, pacientes en menopausia también mejoran montones, pero lo importante es saber que lo tiene. Bueno, precisamente, claro. 54 años, otra mujer muy joven, ¿verdad? Joven, pero que claro, le dijeron entonces que no durmiera, más bien le dijeron que durmiera de lado para evitar roncar tanto. Pero dice que igual, o sea, de lado tampoco le ha mejorado el asunto, pero también lo que apunta, que la tiene muy preocupada, es que durante el día, ¿verdad? Ya cuando está despierta, de repente se le seca la garganta, se ahoga y hasta siente que hace o emite el sonido de un ronquido. Entonces está preocupada por esa obstrucción. Hay dos temas con esa consulta. Uno, explico de nuevo el primer mito que dijimos ahora. He tenido pacientes que les ponen hasta un balón de fútbol para que se duerman de lado. O sea, les ponen como un dispositivo, una caja, una almohada para que siempre estén de lado. El 70% de la noche, aunque hagamos lo que hagamos, el cuerpo va a buscar esa posición boca arriba, como esta muchacha que está acá. Importante saberlo porque aunque yo haga esa posición no va a mejorar. Y si ya con el día, o sea, durante el día, tiene síntomas, con más razón tenemos que verla porque puede ser que el fenómeno inflamatorio involucre ahora sí pulmón. Es interesante. Una paciente que tiene apnea obstructiva del sueño tiene más riesgo de tener asma bronquial. ¿Por qué? Porque tiene más inflamación durante la noche. Entonces, cuidado con esta señora que nota ronquidos o falta de aire durante el día y no sea que tenga otra enfermedad adicional. Doctor, no nos queremos ir sin saber además, bueno, una consulta más, es una muchacha que no puede dormir bien, es joven, pero amanece fatigada todo el día y su desempeño en el trabajo siente que cada vez se le va para abajo. Importantísimo porque esto es una enfermedad de personas que trabajan. Vemos claro. Que son personas jóvenes y explicaba ahora, en mujeres clásicamente es fatiga. Sí. Más que estar dormidas es fatiga. Entonces siente cansada, le dicen que puede ser que sea un problema de tiroides, la tiroides sale bien, le dicen que es que subió de peso y realmente trató de hacer dieta y no pudo bajar. Puede ser que tengamos este fenómeno y repito, para un mensaje importantísimo, las terapias, que usualmente son terapias de presión positiva, utilizamos mascarillas, que físicamente es como inflar una llanta. Si esto está desinflado, con aire abrimos el espacio. Si yo abro el espacio, corrijo el fenómeno. Y además, hago un comercial interesantísimo. No solo corrijo el fenómeno, sino que el paciente baja de peso, se siente menos cansado, maravilloso, anda más animado, o sea, en la casa lo adoran, ya está más contento, el señor está más alegre, la señora en la menopausia dicen, mira, mamá anda más feliz, ya no anda tan estresada, entonces mejoran, realmente mejoran. Ok, Carlos, pero entonces, antes de irnos, para que nos quede claro ahí en casa, si realmente este fenómeno o esta apnea del sueño obstructivo nos impacta a muchos, ¿cómo saber que la tenemos? Porque ahí hay muchos tranquilos roncando, ahogándose o qué sé yo, ¿cómo saber que la tenemos para ir a tratarla? El mensaje final es, número uno, hemos hablado de los síntomas, ¿verdad? Ya está claro cómo sospecharlo, todas las consultas iban rondando cerca de lo mismo, ronquido, digamos esa sensación de ahogo durante la noche, cansancio durante el día, la mujer que está fatigada también. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Utilizamos dispositivos para monitorizar al paciente durante la noche, hay algunos muy elaborados en laboratorios, otros que son ambulatorios, en la casa los vemos dormir, sabemos si lo está haciendo, cuántas veces lo hace, si el oxígeno se está bajando. Y una vez que se identifica con estos estudios de sueño, podemos indicar una terapia que va enfocada, como dije ahora, literalmente a abrir ese espacio, que el paciente respire bien, y si respira bien, mejoramos el fenómeno. Algunos serán candidatos a cirugía, es cierto, algunos son candidatos a cirugía también, pero primero, como norma, siempre evaluamos que no tengan colapso dinámico, porque si no nos pasa como la niña de 11 años que decían ahora, que la operaron y no funcionó. Entonces, mensaje importante, apnea del sueño es un tema muy frecuente, es un tema que se puede corregir y repito, mejora la calidad de vida del paciente cuando le iniciamos terapia. Entonces, invitados todos a los que vieron esta charla, que sepamos que hay que sospecharlo y ojalá siguieran las consultas, porque aquí seguiríamos toda la mañana. Aquí podríamos quedarnos durante todo el día porque evidentemente esto es recurrente muchísimos. Doctor Estrada, muchísimas gracias. Y la verdad que el sueño hay que buscarlo y hay que buscar un sueño reparador porque es como alimentarnos. O dicen que el sueño también es belleza, así que hay que fomentarlo, a que sea claro. Ese comercial lo voy a hacer final, mejora mucho las líneas de expresión. Tengo muchas mujeres que me dicen, caramba, entonces es como una terapia de belleza. Bueno, sí, se le quitan las ojeras. ¿Cuántas horas, Doc? ¿Cuántas horas? Idealmente más de 6 horas, pero ahí veremos según la paciente. Pero importante, dormimos, es un comercial final para todos, dormimos 1/3 de la vida. Hagan los números todos, 1/3 de la vida. O sea, 1/3 del día estamos durmiendo. Quiere decir que dormir es algo tan importante para el cuerpo que si no lo hacemos, pasa todo lo que hemos hablado durante esta charla. Entonces, importante,
es una terapia que podemos dar y más que todo, con el comercial la parte de belleza también se puede mejorar, no queremos decirlo así directamente, pero bueno, es una parte que mejora porque el paciente va a estar más animado y con mucha mejor vitalidad. Se le ve en la cara. Uno lo ve cuando llega, está mucho mejor. Así que estamos para servir. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos para el jardín, Ítalo.